desde cuerpo, mente y alma. Gracias, Santi, ahí está, perfecto. Y segundo, es porque yo también me motivo viéndolos, sé a quién les estoy hablando y también voy observando cómo va llegando esta información. Eso es el primer pedido. El segundo es que no vengo a transmitir los saberes que puedo llegar a tener sobre este tema, sino que quiero que lo podamos ir construyendo, compartiendo las experiencias de ustedes, lo que piensan ustedes, lo que les sucedió o los pensamientos que tienen en base a esta búsqueda laboral, y desde ahí que les sirva y que tomen sentido lo que yo les pueda decir. Entonces, está bienvenida las preguntas. Toda pregunta es válida, no demos nada por obvio. Yo seguramente daré algunas cosas por obvio, por eso necesito que ustedes pregunten. Y así que esa es la invitación. La idea es que sea dinámica. Yo voy a estar presentando un PowerPoint como para no olvidarme de algunas cosas porque hay mucha información técnica, pero no quiero que quede en lo técnico. Quiero que la experiencia quede en realmente que se puedan llevar criterios, ¿sí? Porque la información la tienen. La información la encontramos en cualquier rincón de la web. Así que acá lo importante es que empiecen ustedes a unir lo que creen que tienen para dar, cuáles son sus temores, sus miedos, sus limitaciones, y en base a eso empezar a armar el CV. ¿Estamos? Nuevamente felicito a Daniela y a Santi. Si esto fuera una entrevista grupal, y ya me voy metiendo por el final, ya tendrían 2 o 3 puntitos interesantes para los selectores o selectoras de esa entrevista. El solo hecho de haber encendido la cámara. Cuando vayan a una entrevista grupal, enciendan la cámara porque es totalmente necesario, ¿sí? Arrancamos con ustedes dos, pero tengo fe que al final del encuentro vamos a hacer más los que puedan encender la cámara. Obviamente los que puedan, ¿no? Porque quizás algunos están conectándose de lugares donde no es lo más adecuado. Así que, dudas, preguntas, ¿así alguna cuestión? ¿Vamos? Perfecto, Santi me dice que sí. Listo. Muy bien. Les voy a compartir ahora una página donde les voy a compartir un link, no sé si lo conocen, es una aplicación, es un Menti. Ustedes desde el chat, van a poder copiar este link y van a tener que escribir todo lo que crean que les sucede en base a la pregunta que les voy a hacer ahora, en un instante. ¿Sí? Así que ahí voy a compartir, ustedes me dicen si ahí ya lo están viendo. Ven que acá tiene el link, yo se los voy a pasar ahora por el chat, a ver si puedo. Yo no tengo, ahí está. A ver. Voy a dejar de compartir, me parece, porque no sé dónde poder pinchar para... Ahí está, dejar de compartir, porque me olvidé de pasarles por el chat el link que puedan. Esperen que está cargando. Ahí está. Ahí tienen, por el chat les pasé el link donde van a ingresar y van a tener chance de responder todo lo que surjan en base a esta pregunta. ¿Qué creen, sí, ustedes, que es necesario o importante? ¿Cuáles creen que son las claves para conseguir empleo? No hay una respuesta obviamente correcta, sino que me interesa que ustedes puedan poner todo lo que ustedes creen, cuáles pueden llegar a ser las claves para conseguir el empleo. Mientras vayan cargando las respuestas, ponen enviar y van a ir apareciendo las palabras, las sensaciones, las situaciones. Ahí si yo ya no los estoy viendo, díganme si pudieron ingresar.
¿Están ok? Ahí va apareciendo, perfecto. Para los que se están uniendo, tienen en el chat un link donde pueden contestar todas las palabras, sensaciones, pensamientos, situaciones que ustedes crean que son claves para conseguir empleo. Si en el chat me van poniendo los que van votando, van a ver que así le doy chance a todos y a todas y no dejamos ninguna respuesta o alguien sin contestar. Ahí está. Bien, ahí van apareciendo. Buena presentación, estar capacitados, experiencia, empatía, conocimientos, habilidades personales, buena comunicación, habilidades técnicas, empatía, ya la votaron más de uno. Muy bien, buenísimo. Me gusta saber qué es lo que tienen en su cabeza, qué piensan, cuál es su experiencia. Perfecto. Experiencia aparece como una palabra grande. Esa quiere decir que la pusieron muchos y muchas. Ahí está, buena comunicación. Perfecto. Genial. Bueno, voy a ir leyéndolas, ¿sí? Para que, primero, las más grandes son las que se repitieron más veces. Eso es lo que hace la aplicación. Así que podemos decir que actitud, experiencia y empatía son tres claves que ustedes creen que son importantes para conseguir empleo. Y después podemos estar viendo que estar capacitado, responsabilidad, humildad, buena presencia, inteligencia interpersonal, puesto adecuado para uno, muy buena esa también, porque eso tiene que ver también con el autoconocimiento, habilidades personales, habilidades técnicas, conocimiento de la empresa. Perfecto. Presencia me aparece ahí también como interesante. Muy bien. Ahí está. Genial. La verdad que vamos a estar viendo en esta presentación que muchas de estas palabras que ustedes tienen son claves para conseguir el empleo, ¿sí? Tanto para armar el CV como para poder participar de una entrevista individual, como también de una entrevista grupal. Y después, una vez que nos hayan seleccionado, poder sostener el trabajo, porque eso también es otra parte que a veces perdemos. Una primera premisa que siempre doy cuando me toca trabajar en estos cursos es decirles que buscar trabajo es un trabajo, ¿sí? Y hasta le diría que quizás es un poquito más difícil que estar trabajando, porque estar trabajando estamos ya en un equipo de trabajo, ya tenemos tareas y tenemos que cumplir cierto horario, entonces como que estamos ordenados. En la búsqueda de trabajo tenemos que trabajar más con nuestros aspectos y nuestras habilidades personales, ¿no? La disciplina, el orden, el ser metódicos. ¿Para qué? Para seguir las búsquedas, para estar todo el tiempo alerta, atentos a ver cuál es la oportunidad, a ir a más de una entrevista y poder seguir soportando los no. También después voy a hablar de los no de esas entrevistas, que no somos elegidos, que es lo que nos pasa a nosotros. Pero tengan en cuenta que buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Entonces, como para arrancar con la presentación, ¿sí? Esperen que ahí la presento. Perfecto, ventana. Ahí está. Otras cosas que quiero que abran el micrófono y que ustedes me puedan decir qué están viendo en esta imagen, ¿sí? Abran el micrófono, entonces hay 3 imágenes y quiero que ustedes me digan qué están comunicando estas personas. ¿Qué comunican? ¿Qué observan? En la primera, un desorden total. En la segunda, me da a entender estrés
Y la última, una cosa también igual estrés, como tortura, como que es una Bien, persona tortura, súper perfecto. padeciendo lo que hace. Bien, bien, excelente. ¿Cómo es tu nombre? Porque no los veo, entonces, Santiago, Santiago. Gracias, Santiago. de nada. ¿Qué más? Perfecto. ¿Qué otras observaciones? No necesariamente tienen que describir las tres, sino lo que les comunica, lo que les genera esas imágenes. Caos. Caos, perfecto. Ahí por el chat dicen cansancio, frustración. Cansancio, frustración, perfecto. Muy bien. Sí, como un malestar emocional. Bien, bien, excelente. Son personas que están trabajando, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que ya tienen un trabajo. ¿O creen que están buscando trabajo? Para mí ya tienen. Ya tienen, perfecto. Muy bien. Estas personas son selectores buscando candidatos. ¿Sí? Esto digo también para tener en cuenta. A veces siempre estamos desde nuestra perspectiva, estamos viendo las situaciones, pero perdemos de vista que los selectores, los que nos toman entrevistas, los que seleccionan nuestros CVs, están buscando que su CV sea el indicado. ¿Para qué? Para que no les pase esto. Entonces, también están así porque les es tedioso leer, por ejemplo, CVs de 3, 4 hojas. O si tienen faltas de ortografía esos CVs. O si no está ordenada la información o no es clara. Todas estas cuestiones hacen que estos selectores y selectoras tengan esta comunicación corporal. Entonces, primero, saber que todo selector, selectora, está deseando que ustedes sean el indicado. Entonces, ahí también tenemos que cambiar nuestra interpretación y saber que del otro lado también están necesitando que seamos los correctos. ¿Sí? Digo eso para tenerlo a favor, para que ustedes lo jueguen, lo pongan de su lado y no pareciera que uno está pidiendo ese trabajo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, gran pregunta para empezar a tener en cuenta es, primero, si tienen deseo de trabajar. Acá es algo importante que es una pregunta que se tienen que hacer ustedes. ¿Tengo ganas de trabajar? Y en base a esa pregunta y a esa respuesta, poder empezar a definir nuestro perfil actitudinal, profesional, para presentarlo. Porque si yo no tengo deseo de trabajar, por más de que arme un excelente CV y vaya a todas las entrevistas y elija el puesto laboral pertinente a mis competencias, no voy a ser elegido, porque no lo voy a poder transmitir. Todo el tiempo estamos comunicando, ¿sí? No es lo mismo cuando uno está yendo a un lugar donde le encantaría trabajar, donde investigó, donde le gusta el rol que tiene que realizar, porque seguramente desde más allá, desde los pensamientos, las palabras, desde el cuerpo también lo va a estar expresando y comunicando. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta estas dos pautas, empezamos a definir nuestro perfil y empezar a conocer cuáles son los objetivos que tenemos. Y empezar a preguntarnos, ¿por qué deseo trabajar? ¿Para qué quiero trabajar? ¿Sí? Y todas las respuestas van a ser válidas. Puede ser porque necesito la guita, porque me quiero independizar, porque me quiero desarrollar profesionalmente, porque quiero hacer experiencia en la carrera que estoy estudiando. ¿Sí? Y en base a definir nuestro perfil, empezar a ver qué herramientas, qué competencias, qué habilidades tenemos para poder conseguir esa meta que es la búsqueda de trabajo, es decir, de empleo. ¿Ok? Me pueden ir interrumpiendo cuando quieran, ¿eh? Yo arranco, pero ustedes díganme cualquier pregunta, inquietud, me paran, ¿ok? Entonces, antes de pensar en armar el CV, que tenemos un montón de plantillas, diseños, tutoriales, lo primero que tenemos que hacer es hacernos esta pregunta. Saber
¿qué podemos responder a esta pregunta casi existencial? Puedo decir, ¿quién soy? ¿Sí? Porque eso me va a permitir definir mi perfil laboral. Después, saber qué es lo que quiero. Porque si yo quiero trabajar porque me quiero desarrollar profesionalmente, es muy diferente a las opciones que me puedo presentar que si lo que estoy queriendo es más una necesidad. Che, tengo que pagar el alquiler, tengo que mantener a mi familia, seguramente ya el quiero de lo que más me gustaría trabajar, lo tengo que empezar a compensar en base a mi objetivo. A partir de estas dos preguntas, vamos a empezar a ver cuáles son los criterios básicos para la elaboración del CV. Y por último, empezar a darme cuenta dónde empiezo a buscar, en qué empresas, en qué puestos, para qué estoy, ¿sí? Porque a veces lo que sucede es que nos presentamos a búsquedas que están o por arriba o por debajo de lo que puedo demostrar con mi perfil profesional y personal, ¿ok? Algo para tener en cuenta de estos selectores y selectoras que presentaba hace un ratito. ¿Saben cuánto tiempo dedican para leer un CV? Los selectores, los que se dedican a búsqueda de personal. ¿Cuánto creen que les lleva? ¿Cuánto tiempo? Pueden abrir micrófonos y me contestan. Estoy a ciegas, ¿eh? Yo estoy viendo un PowerPoint y perdí totalmente contacto con ustedes, así que espero que estén ahí. Todo un día. Todo un día, pero decís varios CVs. Yo digo un CV. Agarró tu CV. ¿Cuánto crees que le dedica? Menos de 5 minutos. Media hora. Media hora. Bien. 15 segundos. 15 segundos. Bueno, va a depender mucho del tipo o de la información que le estemos brindando en el CV, pero el que estuvo más cerca fue el último, que no sé cuál es tu nombre. Patricio, bien. Ahí por el chat, Federico, igual también menos de 15 segundos. Bien. Entre 6 y 10 segundos. ¿Sí? Hacen una lectura que se llama vertical. Van haciendo así y así, vertical y diagonal. Van viendo cosas muy pertinentes para ver si lo seleccionan. Porque tienen esa parva, esa cantidad de CV, y si tienen que dedicarle el mismo tiempo a cada uno, no llegarían con los objetivos de búsqueda que tienen. ¿Sí? Entonces, piensen que un primer criterio ahora para el armado del CV es que tiene que ser corto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le va a dedicar 10 segundos para seleccionarlo. En esos 10 segundos tengo que impactar. Tengo que ordenar la información pertinente de ese puesto, de mi perfil y de lo que estoy diciendo quién soy, como para que ese selector o selectora diga, listo, lo dejo acá, a los demás los voy sacando. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para el armado de CV? Primero, como les decía, que sea corto. Siempre recomiendo que tenga una sola hoja. Que en una hoja podamos poner todo lo necesario. No más de 2 hojas, si tengo cierta experiencia, pero también la experiencia la voy a estar introduciendo dependiendo del puesto laboral. Yo soy profe de educación física, coach ontológico, como dijo Macarena, y entrenador de básquet. Entonces yo tengo 2 o 3 CVs, depende para dónde lo esté presentando. ¿Sí? Si lo voy a estar presentando en un club para hacer un proyecto de entrenamiento, voy a poner toda la experiencia que tengo en básquet y todo lo que tengo asociado a la educación o a los trabajos con empresas, no lo voy a poner porque no es pertinente. ¿Sí? Luego, tiene que ser prolijo para que sea fácil de leer, ¿sí? Para que no se pierda, para que le dé ganas de poder observar. Entonces, elegir el tamaño de la letra y el color que uso. Generalmente recomendamos que sea en un fondo blanco, tamaño 12, ¿sí? De las letras, y que no tenga mucho color. Ahora,
todo lo que estoy diciendo también tómenlo con pinzas, ¿sí? Y hago un paréntesis acá. Porque para armar CV, ustedes van a ponerle su propia impronta. Entonces, quizás, para lo que se dedican, necesitan que sea más prolijo y que sea bien ordenado. Pero si ustedes se están presentando para un puesto tecnológico y quizá, o alguien de diseño o de marketing, y quizás el diseño más creativo también sume y genere impacto, porque ya está hablando de quién es uno. ¿Está? Entonces ahí en las plantillas que elijan, sientan que ese CV, esa hoja los está representando, desde el quién soy. ¿Sí? No cometer errores ortográficos. Esto yo lo comento, tengo mucha gente que trabaja seleccionando a las personas y me dicen, yo es algo que no estoy de acuerdo, pero cuando ven un error ortográfico casi que tienen ganas de desechar el CV. ¿Sí? Hacen así, ya este no lo quiero. Cuando se están quizás perdiendo el mejor perfil para ese puesto. Entonces, como no sabemos quién va a estar viendo nuestro CV, tenemos que tener en cuenta, por lo menos, que lo que estemos presentando esté dentro de los estándares que está esperando la mayoría. No quedar ni para un lado ni para el otro, sino que siempre salgamos prolijitos en la foto. Que sea claro, sería la tercera característica, ¿sí? Que estén todos los datos pertinentes y relevantes del puesto, ¿ok? Si yo voy a estar presentando mi CV para un trabajo en una fundación que se dedica a hacer programas para inserción laboral más de 45, para las personas de mayores de 45 años, y todo lo que tengo, toda mi experiencia deportiva, no voy a poner nada, ¿ok? Por más de que a mí eso sean cosas que profesionalmente fueron muy destacadas, ¿sí? Y ser concreto. Esto también es importante. Buscar la manera de comunicar cosas concretas para que realmente me pueda describir lo que soy. ¿Sí? Esto tiene que ver con cuando uno describe su objetivo profesional o por qué quiere trabajar, que pueda ser concreto lo que estoy diciendo, ¿sí? Y que me represente, destacando también las fortalezas de cada uno. ¿Vamos bien? Entonces, estas son, digamos, como los datos, la información que tiene que estar en el CV, ¿sí? Y siempre y cuando yo pueda dar fe de que tengo estos datos para completar. Si hay un dato que no tengo, no pongo el título, lo saco directamente, ¿sí? Este es un orden, puede haber distintos, como les decía, cuando hablamos de armado de CV, no hay una verdad única, porque va a depender de cada selector, ¿sí? Y selectora que lo vea. Entonces, primero vamos a ver datos personales, estudios cursados, capacitación específica, el objetivo laboral, la experiencia laboral, si la tienen, y después características que tengan que ver con el idioma y herramientas asociadas a la informática, que siempre hablan sobre el perfil más técnico, y quizás también otro apartado que tenga que ver con otros datos que pueden llegar a ser relevantes, que tengan que ver con sus actividades más sociales, ¿sí? Cuando hablamos de datos personales, estamos hablando de que tiene que estar el nombre y apellido completo, el domicilio, ¿sí? Porque a veces muchas empresas van a elegir también por cercanía. Por eso también digo que cuando uno a veces no es llamado, no es porque no fue elegido y porque no sabe y porque no daba la altura de esa propuesta. Es porque quizás hubo ciertas cuestiones de nuestro perfil que no aplicaban, o que otro aplicaba mejor que nosotros, y punto. O que aplicábamos igual que otra persona, pero terminaron eligiendo a la persona que está más cerca del trabajo, ¿sí? Otros datos personales, como la edad, el teléfono, el mail. Acá en el mail quiero también comentarles que lo he visto mucho y es un error que se da habitualmente, es que el mail sea un mail formal. Cuando digo
en lo posible que tenga su nombre, su apellido y después el servidor que corresponda. Pero no poner emi pelado boquita arroba no sé cuánto o emi 44 guión bajo guión del medio, porque eso también va a generar errores de tipeo que quizás después no nos lleguen los mails a nuestra casilla. ¿Ok? ¿Qué es importante acá? Con estos datos sabemos que nos van a contactar y que van a llegar rápidamente a nosotros. Generalmente hoy las empresas están haciendo mucho contacto a través de WhatsApp. Entonces ahí también recomiendo ver qué fotos o qué cosas tenemos en el estado de WhatsApp, porque los selectores y selectoras se fijan mucho ahí, ¿ok? Como para tenerlo en cuenta. Bien, estudios cursados. Siempre en los estudios cursados, siempre vamos a poner del de mayor categoría, el de mayor rango, primero, ¿sí? Y en base a eso, ver los estudios que tengo. Generalmente se pone así como está en el ejemplo, ¿eh? En el caso de ustedes, podrían poner el secundario, ¿sí? Primario no va, no es necesario, y después la carrera universitaria, que pueden ustedes acá comentar en el estado que se encuentran, cuántas materias han cursado o qué año de la carrera están cursando y en dónde, ¿sí? Cuando hablamos de estudios cursados, en este apartado van todos los estudios que tienen que ver con nuestra experiencia académica, pero formal. Si hice algunos cursos, no sé, de paquete de Office, de programación, y que fueron cursos de 2 o 3 meses, lo voy a poner como en otros datos o en lo que tiene que ver con herramientas informáticas, ¿sí? Bueno, perdón, en la capacitación específica que viene ahora, cursos, talleres. Ahora, si ustedes, y esto me voy adelantando, no tienen alguna información que detallar sobre estos apartados, directamente no los ponen. Entonces yo digo, no tengo ninguna capacitación específica. Bueno, no aparecerá la capacitación específica. Y buscaré darle forma y hacerme fuerte desde el objetivo laboral que tengo, de las ganas que tengo para trabajar o empezar a tener experiencia, ¿sí? Capacitación específica, como les había dicho recién, también de los últimos talleres, de los últimos cursos, siempre lo más actualizado va en primera plana y después, cronológicamente para abajo, ¿sí? El resto de los cursos. Lo mismo con el estudio. Objetivo laboral. Este es un apartado que yo creo que es de los más importantes en el caso de ustedes, que quizás experiencia laboral no tengan, o sea escasa, como una de las palabras que ponían que era necesario tener experiencia, es lógico, la experiencia es lo que va a avalar nuestras habilidades personales, pero acá es donde ustedes tienen que poner mucho énfasis y detalle, ¿ok? Que el objetivo laboral los represente a ustedes, que hable de lo que ustedes tienen ganas de experimentar y que puedan hablar de sus fortalezas. Enfocándose en cuál es la vacante, entonces decir, este puesto, esta empresa, la investigo, la veo, este puesto requiere de estas competencias. ¿Qué cosas tengo yo que le puedo generar valor agregado? Y ahí describir el objetivo laboral, porque va a ser una de las cosas que va a atraer la atención del reclutador, ¿sí? Y acá es donde tiene que ser concreto también. Y es donde más se fija uno, porque es lo que están diciendo ustedes que quieren, o por qué están buscando este trabajo, ¿ok? Más allá de que todos los que trabajamos puede ser por la vocación, pero que en gran medida trabajamos para poder tener una remuneración monetaria, ¿no? Más allá de lo que nos pueda generar de satisfacción personal, ¿sí?
Luego el apartado tiene que ver con la experiencia laboral. Y acá ya me adelanto a algunas posibles preguntas. La experiencia laboral es toda experiencia laboral que tenga. No importa si trabajaron en negro o trabajaron en blanco. No. Eso no habla o no distingue la experiencia laboral de una persona. ¿Ok? Eso a lo sumo es un tema administrativo cuya responsabilidad es más del empleador que de ustedes. ¿Sí? Entonces, toda experiencia es válida para que coloquen en este apartado. Orden cronológico inverso, ¿sí? Como les decía en los estudios cursados. Siempre del último trabajo al primero. ¿Ok? Explicando cuál era la institución o la organización, cuál era la función que desempeñaban, qué tareas tenían que realizar, también nuevamente que sea concreto. ¿Ok? Si hay algunas preguntas específicas que quieran hacer en este momento, vuelvo a repetir, me interrumpen, ¿sí? Y la hacen, ¿ok? ¿Qué más sobre la experiencia laboral? Acá si tienen chances de poner algún tipo de referencia también ayuda. Y ahí ¿qué va a estar? ¿Qué ve el selector? Primero, ¿cuál fue su último trabajo? ¿Qué tareas desempeñó? ¿Cuánto tiempo estuvo en ese trabajo? Si vemos una persona que en cada trabajo tiene mucha experiencia laboral, pero no lo sostuvo más de 2 meses, va a hacer un poquito de ruido. Entonces, ahí quizás elegir alguno de esos trabajos como para que no se genere ese ruido. ¿Sí? Recuerden que el CV tiene que ser una fiel representación de su experiencia, de su trayectoria académica, de su trayectoria laboral y de sus fortalezas o habilidades personales que puedan ser funcionales para el puesto de trabajo. ¿Ok? En ese papel yo no lo puedo maquillar, pero no puedo decir cualquier cosa que no sea, porque después lo voy a tener que defender en la entrevista. Y a veces el papel puede estar muy lindo, pero lo que también tenemos que buscar es que no haya una brecha entre lo que presentamos y lo que después demostramos en esa entrevista. ¿Ok? Luego el apartado de los idiomas, esto es importante, obviamente que el inglés es muy requerido en las organizaciones. También habla del perfil personal, ¿no? De querer seguir aprendiendo, de ser curioso. Vamos presentando como también detalles de cómo somos, ¿sí? Y después todo lo que tenga que ver con algunas herramientas más asociadas a la informática, o en el caso de ustedes quizás algún sistema de gestión que hayan hecho algún curso, seguramente después acá hay oradores que van a saber más comentarles y asesorarlos sobre el tema. ¿Ok? También, en el detalle, acá en el idioma, si ponemos, no sé, por ejemplo, inglés, el lugar donde lo hicimos, qué nivel tengo, saber que el nivel también después lo voy a tener que defender si paso a una entrevista. Si pongo nivel intermedio, bueno, que sea un nivel donde pueda llevar adelante una entrevista en ese idioma, ¿sí? Porque puede ser que algún selector o selectora en algún momento quiera chequear ese conocimiento, ¿ok? Por eso es importante que cuando hablamos del CV, no agrandarlo demasiado, no inflarlo, sino que sea bien parejo a lo que nosotros somos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Obviamente que todo lo que pongan en el CV tiene que ser honesto, tiene que ser verdadero y tiene que ser defendible por ustedes. Si no, los selectores lo sacan rápidamente. ¿Sí? Me ha pasado muchas veces de corregir CVs
donde el objetivo laboral o cuando hablaban de lo que podían agregar en el puesto laboral, uno empieza a copiar y pegar lo que ve en Internet. Y es como que camufla, ¿no? Dice, bueno, pongo esto que yo soy, pero bueno, a veces en ese objetivo que uno describe, se pasa de rosca y a veces pareciera que me está hablando de alguien que ya tuvo equipo a cargo, que sabe liderar y no tiene experiencia laboral. Entonces, en ese sentido, busquen de que sea siempre coherente lo que están poniendo. ¿Sí? ¿Está? Y por último, otros datos adicionales que pueden servir, ¿sí? Dependiendo el empleo, ¿no? O el puesto laboral, mejor dicho. Algunos de estos casos es si tienen licencia de conducir, la disponibilidad horaria, fundamental, participación en otras asociaciones o voluntariados que hagan, porque también eso habla de que están haciendo una experiencia que, a ver, uno puede ver que, voy a dejar de compartir porque quiero acá verlos un poco, si no me aburro. A ver, dejar de compartir acá y voy a volver. Ahí está. Bien, seguimos todos, están ahí. Acá es importante tener en claro que cuando ustedes están en la búsqueda laboral y quizás no tengan suficiente experiencia, es muy importante poner otras actividades que hacen que hablan de su perfil de competencia, de su perfil de habilidades. ¿Está? Si ustedes, por ejemplo, trabajan realizando algunas tareas solidarias en algún comedor, no sé, en algún grupo scout, también están hablando de ciertas habilidades, que trabajan con personas, que tienen que dedicarle tiempo, que están demostrando que son responsables, que tienen una conciencia social. Hay cosas que se van leyendo de las cosas que vamos haciendo, ¿sí? Entonces eso también está bueno poder elegirlo. Elegir y dependiendo el puesto que estén buscando, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok. Perfecto, sigo entonces. ¿Cómo venimos de tiempo? Ahí me voy a apurar un poquito, voy a pasar un poquito más rápido algunas tareas o información. Bien, volviendo. Esto es lo que tiene que ver con el armado de CV. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Yo, Sí. por ahí es medio tonta mi pregunta, pero en el caso de haber hecho un curso y yo lo especifique, como habías explicado, Sí. al momento de una entrevista personal o así virtual, ¿tengo que mostrar el certificado o no es necesario presentarlo? De que aprobé el curso, de que lo realicé. Bien, no es necesario. No es necesario. Yo si te tengo que tomar una entrevista voy a ver y te voy a hacer 2 o 3 preguntas si me interesa saber si tenés cierto conocimiento sobre ese curso, que me voy a poder dar cuenta si lo hiciste o no lo hiciste. ¿Sí? Acá también quiero comentar que en líneas generales la experiencia o la trayectoria académica es muy importante. Obviamente que ustedes con un título universitario tienen acceso a muchos otros trabajos, pero lo que va a estar buscando toda organización es ver y analizarlos a ustedes desde sus habilidades personales, socioemocionales y de la experiencia que tengan. ¿Sí? ¿Está? Entonces, es como demostrás ese saber. Yo siempre digo, ¿no? La teoría sin llevarla a la práctica es conocimiento muerto. Yo les puedo estar diciendo todo esto que tengan en cuenta, pero después cuando lo tengo que plasmar en mi CV no lo demuestro. O sea, no tiene mucho sentido saber todo esto si después no lo puedo demostrar. Lo mismo te va a pasar en una entrevista. No te van a estar pidiendo el certificado, porque eso tampoco avala que sepas
o que tengas asimilados esos saberes. Lo que busca siempre un selector o selectora es que ustedes puedan demostrar que eso lo pueden hacer. ¿Sí? Doy otro ejemplo. Cuando yo me recibí de profe de educación física, me recibí con un buen promedio, ¿sí? De la carrera. Nunca me pidieron el promedio para entrar a ninguna escuela, a ningún club, a ninguna colonia. Siempre fue el boca en boca y lo que veían que estaba haciendo. ¿Está? ¿Y cuándo me terminé de recibir? ¿Cuando me dieron el título? No. Después de 5 años, cuando ya tuve la experiencia con ciertos grupos para hacer eso que había aprendido en el instituto. ¿Ok? Entonces, ustedes también van a tener un título, pero que después lo van a tener que estar validando con sus saberes, más en el dominio del hacer. ¿Ok? Genial, muchas gracias. Bien. Esto pasó rápido, ¿no? Como cuáles son los sitios de búsqueda, porque creo que lo pueden saber, avisos clasificados, red de contactos. Generar esto que están haciendo ustedes, participar de este encuentro, es generar red de contactos. El 80% de los trabajos que uno tiene o a los que accede tiene que ver con la red de contactos cercana. Es esto de empezar a decir, ¿qué estoy buscando? Si sabés, ahora me contacto, no sé, quizás ustedes al participar en este proyecto, en esta comunidad, también pueden estar distribuyendo los CVs, buscando. Siempre la red de contactos es algo que es fundamental tenerla siempre actualizada. Bolsas de empleo, que lo deben ver en la universidad, sitios corporativos, o sea que cada empresa tiene su página donde pueden cargar su CV, consultoras y ferias también de empleo. Pero, digo, si para que hoy se lleven como que es el lugar donde el 90% de todas las búsquedas suceden, es en LinkedIn. Generar un perfil adecuado en LinkedIn, contactar, postear, hablar de ustedes, hacer una presentación, mostrarse proactivos, con iniciativas, que están buscando trabajo y decir por qué quieren trabajar, eso está dando muchos resultados. ¿Sí? Muchas empresas se van fijando en esos perfiles. Y también pasa de que si los recomiendan o ponen recomendar, según la cantidad de recomendaciones, se va viendo más veces. Es como que va apareciendo o va llamando más la atención. Así que esa es una buena práctica para que puedan, si están hoy en una búsqueda activa, que lo puedan realizar. ¿Sí? Análisis de aviso también. Esto es importante porque vi que en un momento pusieron en el chat que depende de lo que uno busque. Es importante ver y analizar los avisos. Primero ver la empresa, ¿sí? A qué se dedica, ¿sí? Entonces busco información de esa empresa, porque quizás a lo que se dedica el puesto está muy bueno, pero no tiene que ver con mis valores, no tiene que ver con el área donde me quiero desarrollar. Entonces, eso es importante. Y también este es un punto. Ustedes están buscando trabajo y cuando van a una entrevista, uno siente que está como en desventaja. Como les dije al inicio, no hay tanta desventaja, hay más simetría, porque el selector y la selectora quieren que sean ustedes el indicado. Ya que estoy tomando una entrevista, espero que sea el perfil adecuado. Y también, dentro de quién soy, ustedes tienen que poder responder una pregunta que tenga que ver con el ¿por qué quieren trabajar en esta empresa? ¿Por qué quieren trabajar acá? Y la empresa quiere también sentirse que ustedes la están eligiendo por algo. ¿Está? Eso también para que lo puedan elaborar y diseñar. Todo aviso tiene la fecha de publicación, el área, el tipo de puesto, el tiempo. A veces se especifica un rango de salario, otras veces no. Pero lo más importante es ver cuáles son los requisitos, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos y cuáles son las tareas? Y en base a eso, ustedes armar su perfil y decir, a ver, tengo esta tarea, tengo esta competencia o esta habilidad, estos roles me gustan, soy bueno para esto, entonces ahí voy a estar analizando si ese aviso es pertinente y adecuado a
mi perfil profesional. ¿Ok? A ver si me olvidé acá. No, creo que acá lo único que sí que les quiero aclarar es que cuando dice un requisito excluyente, ¿sí? Por ejemplo, requisito excluyente menor de 30 años, bueno, si tengo 31, ya está. A ese no me voy a postular porque no me lo van a, no me van a tomar. Si dice preferentemente menor de 31, ahí sí lo puedo mandar. ¿Ok? Pero cuando ven que hay requisitos excluyentes, tienen que cumplir con esos requisitos. ¿Sí? Y otra cosa que también quiero aclarar, generalmente los puestos juniors, a los cuales ustedes en principio van a postularse y aplicar, siempre están como un poquito más, siempre piden un poquito más para ese perfil. No se asusten del aviso, ¿ok? Porque no hay un perfil que machee con todo lo que están pidiendo. Siempre pedimos un poquito más cuando buscamos a un nuevo personal. ¿Por qué? Porque ya que estamos, y bueno, y si tiene esto, y si tiene lo otro, y no importa si no dan con el 100% porque no lo van a poder dar. ¿Está? Entonces, la gran pregunta ahora es cómo demuestran ustedes, sin tener experiencia laboral, estas competencias que en un aviso puede aparecer. No sé, compromiso, manejo de la frustración, adaptabilidad, proactividad. ¿Cómo genero o cómo puedo demostrar que esas habilidades las tengo? ¿Por qué? Porque hay mucha evaluación de competencias cuando uno toma entrevistas. Entonces, una manera de poder evaluar estas aptitudes que tienen es empezar a saber si cuando hablo de competencias es algo que yo, primero, tengo ese conocimiento, segundo, tengo la actitud para demostrarlo, y tercero y último, lo sé hacer. ¿Está? Cuando yo puedo comprobar esas tres cosas, puedo decir que soy competente en algo. ¿Ok? Yo, por ejemplo, tengo el conocimiento de cómo funciona un motor del auto. Del auto lo tengo muy claro. Reconozco cuáles son las partes del auto. ¿Sí? Me gustaría arreglar mi propio auto, pero me falta la habilidad. ¿Sí? No sé, no soy bueno, soy tosco. Si desarmo algo, después no sé cómo armarlo. Por eso lo llevo al mecánico. El mecánico es competente. Quizás no tiene tanto mayor nivel de conocimiento que yo, quizás no tiene mayor actitud que yo, pero sí tiene la habilidad. Entonces reúne las aptitudes. ¿Ok? Entonces, si no tienen experiencia, no importa. ¿Por qué? ¿Dónde tienen que poner foco? En sus aptitudes, en su perfil personal. ¿Y cómo trabajamos? Empezamos a ver qué cosas hacemos cotidianas en nuestra vida para ver qué competencia estoy representando. ¿Qué competencia, más allá del trabajo, estoy demostrando, ¿no? No es solamente en el trabajo, soy responsable porque voy todos los días a trabajar de 8 a 18, cumplo con las tareas que me da mi jefe o mi jefa. No. Estudio, completo, hago las tareas, hago en casa también otras cosas. Entonces, una forma de empezar a ver cuáles son sus competencias, y un ejercicio que los invito a que lo hagan, en esto de ver quién soy, anotar todas las cosas que hacen, todas las tareas concretas que hacen durante su día, su semana, fin de semana. Y en base a eso, empezar a ver qué competencia está demostrada o estoy demostrando detrás de esa acción concreta. Entonces, acá van unos ejemplos. Trabajo en equipo. Tengo una banda de música. Bueno, seguramente que el trabajo en equipo lo tengo desarrollado. Hago deportes. Formo parte de una comunidad también. ¿Ok? Flexibilidad. ¿Ok? Cuando tuve que cambiar muchas veces de colegio, o me tuve que mudar, o me cambian los horarios en la facultad, y sin embargo sigo manteniendo las tareas, bueno, está hablando de que podemos adaptarnos, ¿ok? Lo mismo con la iniciativa y la proactividad, y así con todas las tareas cotidianas que puedan hacer. ¿Vamos bien?
No sé cómo Sí, vengo sí, el horario, chicos. Y Maca, ¿tengo 5 minutos más? Sí, tenemos ¿Vamos? tiempo. Ah, ok, Igual perfecto. dejamos un ratito para algunas preguntitas, si Dale, quieren. sí. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Me dice, ¿vamos bien? ¿Seguro? ¿Algo nuevo que me puedan decir que encontraron de lo que estuvimos hablando o ya lo tenían claro a esto? Por ahora de 10. Por ahora de 10, dice Axel. Perfecto. Yo tal vez hubiera pensado, perdón, me meto, pero hubiera pensado que a veces uno pone toda su experiencia, ¿no? Pero esto de ser más concreto e ir más dirigido al perfil es algo que es interesante. Tal vez la intuición de uno es, bueno, mirar todo lo que hice, ¿no? Y capaz meter 2 páginas. Así que ese aporte específico está bueno. Sí, está bueno lo que trae Félix porque en realidad es el concepto que la gran mayoría tiene. Es cuanto más pueda poner en el CV, mejor. Y a veces también menos es más. Lo importante es elegir qué pongo para que tenga impacto. Después en la entrevista te vas a poder explayar, seguramente si te preguntan, vas a poder decir y traer alguna otra experiencia o hablar de todo, porque es lógico que uno cuando ya tiene cierta experiencia, también quiere aportar que tiene esa experiencia, ¿sí? Pero como para poder ser seleccionados dentro de esa pila de hojas o de CVs, es importante ser concreto y que tenga la experiencia con mayor impacto para lo que están pidiendo, ¿sí? Bien. Tengo, Sí. bueno, para aportar, no sé, un Dale. error que yo cometía y que cometí mucho tiempo, estuve buscando laburo, era mandar el mismo currículum a todas las empresas. Perfecto. ¿Eso está bien o está mal? Está mal, ¿sí? ¿Por qué está mal? Porque el CV, esto también, algo que no aclaré y buenísimo que traes esa pregunta, porque de los errores aprendemos y lo más importante del error es capitalizarlo, ¿ok? Frase trillada, pero que a veces la decimos mucho, pero después no capitalizamos ese error. El CV es dinámico, significa que cambia, ¿sí? No es algo que preparo hoy, este documento y me va a acompañar de por vida. No, durante una semana lo voy a cambiar porque quizás tengo algo nuevo para agregar. Después es algo que no se acaba nunca, porque quizás tengo ahora, participé de una experiencia el fin de semana de un trabajo que ahora lo puedo agregar, entonces lo agrego. También, cada vez que tenga que enviar un CV a un puesto de trabajo, lo vuelvo a mirar. Miro la empresa, miro el puesto y veo si hay alguna palabra que tenga mayor impacto con lo que está diciendo. Che, mira, estuve leyendo. La empresa, la verdad, le interesa la creatividad o le interesa la conciencia social o vi que tenía algo. Bueno, si yo justo puedo poner algo de eso, lo agrego. Entonces voy haciéndolo más a medida el CV. Entonces recomiendo que cada vez que hagan una búsqueda, analicen el aviso, vean la empresa, busquen información de la empresa y vean qué cosas de ustedes pueden ayudar a alinearse más a ese puesto laboral. ¿Ok? Buenísimo. Sí, foto de CV. Mira, hay 2 cosas. Ahí los estoy leyendo. Buenísimo. Es necesaria. Siempre ayuda. ¿Sí? La foto, voy con algunos criterios. No tengo que estar ni serio, como de buscado, ahí. No tengo que estar así haciéndome unas selfies y viviendo la vida loca. Sí tengo que tener una foto donde me pueda mostrar desde el pecho arriba, que se distinga bien la cara, que tenga un fondo neutro y que salga sonriente, simpático, o sea, adecuado, formal, ¿sí? Yo sé que cuando digo formal, para ustedes quizás la formalidad es mucho más de lo que puede llegar a ser para mí. Yo recomiendo poner
foto porque siempre ayuda para cuando uno ya le pone una imagen a ese CV. Pero también quiero aclarar que muchas empresas están filtrando CV sin fotos. ¿Sí? Con esto, ¿por qué lo hacen? Están haciendo para que no haya un sesgo desde la imagen o de la foto, de lo que yo puedo rescatar en esa foto. ¿Sí? Entonces, como para que sea más inclusivo, muchas empresas, a través de consultoras, lo que hacen es envían a los electores solamente la información del CV y le sacan la foto, para que realmente no haya un sesgo y que uno lo vea desde lo que lee y lo que me estoy imaginando. Y no que quizás, si hay una parte de la foto, igual si la foto es formal, no debería suceder, pero lo aclaro por las dudas, ¿sí? ¿Otra pregunta? En la entrevista, algo Sí. que cuesta mucho es preguntar por la remuneración. Sí, bien. Eso. Perfecto. La entrevista tiene varias etapas. ¿Está? Si estoy en una primero hay que ver cuál es el proceso de selección que voy a tener con esa empresa. Generalmente nos hacen un encuadre. Mira, es una primera entrevista, quiero conocerte, quiero ver, de acá vamos a pasar a otra entrevista y dependiendo de esa entrevista seguimos con una grupal o a veces es una única entrevista. Si no aparece el tema remuneración, es algo que uno puede preguntar y está bien que pregunte. No es que uno no puede preguntar, porque es parte de la organización dar ese dato, porque yo también voy a seleccionar en base a la remuneración. ¿Sí? Ahora, el tema es cómo pregunto, cuándo y dónde lo pregunto. Y ahí es donde tenemos que generar el criterio. Si yo estoy con Macarena y la estoy entrevistando y a la segunda pregunta mía me dice, che, ¿y cuánto voy a cobrar? Ya no es el momento. ¿Está mal la pregunta? No, la pregunta está perfecta porque quiere saber. Pero uno tiene que saber que eso es más hacia el final de la entrevista y dependiendo si tenemos un proceso de selección. Muchas veces pasa de que el selector o la selectora te pregunta cuál es tu pretensión, cuáles son tu expectativa salarial. Y ustedes también tienen que estar preparados para contestar lo que ustedes crean que su perfil vale. ¿Sí? Y acá vamos a estar en un rango. Lo importante es hablar siempre de una remuneración neta, ¿sí? Neta, saben lo que significa, ¿no? Sí, ok, el silencio otorga que saben. Bien. Siempre hablando de lo neto, porque a veces, si hablamos de lo bruto, después decimos, uy, no, pará, yo pensé que era lo que me iba a ir a mi caja de ahorro y al fin y al cabo se fueron en impuestos que todo empleo registrado tiene un 20% aproximadamente de descuento, ¿sí? Jubilación, aportes y demás. Entonces, hablen de un rango, pero ¿cómo construyo ese importe? ¿Lo construyo de, no, quiero 80.000 pesos porque es lo que yo creo? ¿O cómo defiendo ese valor? Porque uno puede quedar por afuera de la expectativa o del rango del puesto que me están ofreciendo. Y si quizás quería el puesto y yo comenté 80 y me dan 60, capaz ya me están descartando porque saben que estoy muy lejos de ese valor. ¿Sí? Entonces acá tienen que ustedes ver también con cuál es su objetivo laboral. Y primero, buscar en el mercado cuánto se está pagando ese rol, ese puesto. Cada empresa después, hay empresas que pagan mejor y hay empresas que pagan menos. Y en el medio podemos ir entrando nosotros como en un promedio. Pero también si tengo poca experiencia, no puedo ir a un gran valor de remuneración. También tengo que hacer experiencia. Después, como decía Félix, tengo 3 hojas de experiencia y bueno, seguramente voy a hacer un cambio de trabajo, por ende, si en mi trabajo me están pagando 60, me gustaría, ya que hago el cambio, pasar a cobrar 80
pero sabiendo que esos 80 son factibles dentro de ese rango. ¿Se comprende? Pero se puede hacer la pregunta de la remuneración. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Si no, paso a algunos tips a tener en cuenta en las entrevistas. Buenísimo, yo si te parece, vamos con eso y después hablamos un poco de las carreras en específico. Bien. Y después abrimos nuevamente para preguntas finales, dudas que tengan. Perfecto. Bueno, comparto lo último entonces. Ahí más continuado, ahí está. Bien, las entrevistas es el momento, es donde nos tenemos que lucir, ¿sí? Y cuando digo lucir, es decir, cuanto más claro yo tenga cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis aspectos de mejora, cuál es mi perfil, más fácil va a ser la entrevista. Porque cada vez que me pregunte algo le voy a poder contestar de manera adecuada, no me voy a ir por las ramas, no me voy a quedar callado. En una entrevista tiene que ser una charla, ¿sí? Una conversación fluida. Y acá tener el criterio de no generar tanta confianza y de repente decir, uy, che, qué bien, qué cómodo me estoy sintiendo, entonces ya empiezo a decir, che, y sabés que a mí, yo, el laburo, no, acá me boludearon un montón, uy, ¿por qué? Porque pegamos buena química, entonces ahí manejar bien las pautas. Una comunicación fluida, adecuada, positivo, no explayarse demasiado, pero tampoco ser escueto, no responder sí, no, bueno, o con oraciones de 2 palabras, sino poder dar una explicación y ser concretos, ¿está? Una actitud positiva, ¿cuál sería? Llegar, saludar, mirar a los ojos, si es virtual, encender la cámara, que la cámara les esté dando en un buen lugar, por ejemplo, no quizás que yo esté así, siempre mirando a la cámara como mirando a los ojos del entrevistador o entrevistadora, un buen lugar donde se escuche, donde no haya ruidos, donde yo pueda estar concentrado para charlar y hablar sobre mi perfil. El selector va a hacer preguntas para conocerlos. ¿Sí? ¿Está? Obviamente que la presencia, una de las palabras que aparecían, adecuada al lugar de donde me voy a presentar. Yo si voy a un club, voy a ir en joguineta, ¿sí? Porque si voy con camisa, pantalón de vestir y zapatos, me van a decir, no, quédate afuera. Ahora, cuando voy a una empresa, voy más desde el código de vestimenta que se maneja en ese ámbito, ¿sí? Bueno, expresar lo justo y necesario ya lo estuvimos hablando. El estar nervioso, ¿sí? Es normal. Así que no se preocupen si estoy nervioso. El tema es que los primeros 5 minutos voy a sentir un dolor de panza, acá, es lógico, hasta pueden validar esa emoción con el entrevistador y decir, disculpame, estoy un poco nervioso, el entrevistador y entrevistadora va a ayudarlos, si es copado, y si no, bueno, no dirá nada, pero cuando uno ya expresa cuál es la emoción, se empieza a relajar. Y si ustedes mentalmente también ya saben que en una entrevista, yo con 44 años, cuando voy a una nueva entrevista, sigo teniendo los primeros 5 minutos nervios, ¿sí? Son normales, ya va más preparada mi cabeza, porque es lo normal, no es algo que me está pasando que no me imaginé, ¿sí? Demostrar interés en explicar las preguntas que nos hacen, ¿no? Digo, si me preguntan algo, decir, bueno, sí, yo la verdad tengo ganas, me gustó la empresa, busqué. Ya desde lo corporal estoy diciendo algo que no es coherente con lo que estoy expresando verbalmente. Entonces, ser coherentes con lo que digo, con lo que muestro y con lo que transmito. ¿Sí? Por eso ahí, si yo no quiero transmitir que estoy nervioso, pero estoy nervioso, el otro va a estar leyendo que estoy nervioso. ¿Está? Todo lo que diga, poder argumentarlo con acciones, con hechos concretos. ¿Por qué decís que trabajás bien en equipo? No, porque mirá, yo organizo a mi banda de música, les paso los horarios, llamo a cada uno, estoy dando cosas concretas, no digo, no, el trabajo en equipo es la manera en que coordinás con nosotros y te comunicás. No, vamos a lo concreto. Ser amable, respetuoso, tener en cuenta
que estamos en un ámbito formal y también poder elegir las palabras que utilizo. Yo en este momento estoy eligiendo palabras más, digamos, formales. Ahora, si después decimos, listo, se deja de grabar, hablemos un poquito de la experiencia y ahí me voy a soltar y voy a decir otras palabras, pero que no van a ser las más adecuadas para ese ámbito. Estar atento a las preguntas y a la escucha activa. Y si hay algo que no entendí, ¿sí? Recién no me acuerdo quién fue que dijo, bueno, tengo una pregunta, me parece que es tonta. No, las preguntas no son tontas. Es preferible pensar que es tonta, pero hacer esa pregunta y no contestar algo que pensamos que lo habíamos entendido de una manera y no nos animamos a preguntar. Así que siempre ahí pregunten, porque también eso es demostrar habilidades socioemocionales adecuadas para el puesto. Así que hasta acá llegamos, por lo menos de la presentación. Si quieren hacer consultas, preguntas, o seguimos con los chicos. Sí, dale. Ahora vamos, nos van a explicar los chicos un poco en específico cómo podemos prepararnos para cada una de las carreras, de las facultades de Ciencias Económicas. Así que les doy la palabra y después vemos últimas consultas y ya cerramos. ¿Sí? Bien. Bueno, buenísimo, me presento, yo soy Lucas. Nada, la idea es un poco, como dijo Maca, de orientar un poco la experiencia que estamos teniendo nosotros, junto con Feli, como estudiantes de Economía, para orientarlos un poco de qué es lo que se busca en general, o cómo ayudarlos en la búsqueda laboral orientada, por mi parte, a lo que es más contable, administrativo contable, y Félix se va a enfocar un poco más en lo que es la carrera de Economía e Investigación. Bueno, yo trabajo en un estudio contable, justamente por eso mi experiencia está limitada un poco a la parte más administrativa y contable, y quería, bueno, un poco empezar comentándoles. Yo trabajo en lo que es el sector de balances y auditoría, para que nada, sepan que me enfoco básicamente a eso, pero bueno, estando en un estudio contable, como que un poco tenés ciertos roces con otras áreas, sobre todo en una pyme, que es donde yo trabajo, que te terminas enfocando en diferentes áreas, ¿no? A mí, bueno, me tocó, justamente en el trabajo donde estoy, también tener que hacer entrevistas a algunos aspirantes para algunos puestos del área donde yo estoy, así que, bueno, tengo un poco de experiencia de ambos lados, de haber sido entrevistado un montón de veces y bueno, también haber entrevistado alguna que otra vez. Así que nada, la idea es un poco compartir con ustedes la experiencia y ayudarlos un poco en este sentido. Sí, básicamente yo me voy a enfocar en lo que es el área contable, ¿sí? Yo cuando he tenido que salir a buscar trabajo, en general me he enfocado en estos ámbitos, ya sea porque estoy trabajando en un estudio contable o porque estoy estudiando economía y la mayor oferta laboral que existe en las empresas está relacionada al área contable, por lo menos para lo que son las ciencias económicas, ¿no? En general, bueno, las salidas laborales que yo considero que son las que más acoplan a las ciencias económicas, ¿sí? Es en general los sectores donde uno hace facturación, pago a proveedores, cobranzas, control de stocks, control de insumos, compras, liquidaciones de sueldos. Y también existe otra salida laboral muy común, que es en los estudios contables. Justamente para los que estudian contabilidad o administración, es probable que el estudio contable, bueno, sea un agente donde uno, bueno, quisiera ir a trabajar, ¿no? En general, en los estudios contables, les comento un poco cómo se dividen las áreas en particular. La mayor cantidad de estudios contables, por lo menos en lo que he ido a entrevistas, tienen subdivisiones en lo que es la liquidación de sueldo, la liquidación de impuestos, la auditoría, la confección de balances y el asesoramiento técnico, ya sea para la parte tributaria, contable y algún otro tipo de asesoramientos, ¿no? Lo que yo en general más rescato, lo que cuando he tenido que ir a entregar un currículum creo que es lo que aporta bastante, es el tema de los cursos. Es muy importante que entendamos que, bueno, la mayoría estamos estudiando contabilidad o economía, administración. Entonces, bueno, cuando uno va a buscar un trabajo en un área contable de una empresa, los cursos terminan sumando
bastante porque, bueno, es un conocimiento técnico específico que uno tiene. Los cursos que creo que más se valoran en general son los de liquidaciones de sueldos, liquidación de IVA, liquidación de ingresos brutos, para lo que es una empresa en general, ¿sí? Todas las empresas liquidan IVA, ingresos brutos en general, la gran mayoría, como también liquidan sus propios sueldos, así que bueno, esos cursos son bastante valorados cuando uno va a buscar un trabajo en una empresa que intenta, bueno, entrar en la parte más contable. Si uno, no sé, se inclina más por un estudio contable, en general, por ejemplo, un curso de ajuste por inflación es bastante valorado porque hasta 2018, que fue cuando se empezaron a hacer los ajustes por inflación, en la facultad no se daba, o por lo menos no se daba de una manera tan... no se daban todas las cátedras, había comisiones que no lo veían, no se evaluaba tanto, entonces, bueno, apareciendo la norma de tener que ajustar los balances por inflación, nada, salieron un montón de cursos, infinidad de cursos, en general pagos por el consejo, es decir, no eran tan accesibles, así que, bueno, la posibilidad de tener la posibilidad de hacer ajuste por inflación, un curso de ajuste por inflación, es bastante valorado. Ahora, en general, las carreras ya terminan dando ese tipo de técnicas, así que los que estén cursando ahora posiblemente lo vayan a ver y no sea necesario que tengan que hacer un curso. Pero bueno, con lo de los cursos quiero como dejar más en claro que es importante que si nosotros tenemos algún curso lo pongamos, sí, como bien decía Emiliano, no te van a pedir posiblemente el certificado, pero sí te lo van a preguntar en la entrevista, y si uno pone un curso que no hizo, cuando te pregunten algo técnico y no lo sepas, es bastante negativo. Así que, bueno, es interesante que si lo hicimos lo pongamos, pero bueno, si no, lo descartemos, ¿sí? De poner, por más que sea valorado. Después, también quería hacer mención a algunos programas, ¿sí? Que son valorados en este tipo de áreas, como puede, bueno, el Excel desde ya, creo que eso en casi todos los trabajos. Mismo si uno tiene un curso en Excel va a estar súper valorado, tener conocimientos intermedios avanzados en Excel también. En general se utilizan, bueno, tabla dinámica es bastante utilizado, así que hay un montón de videos en YouTube donde uno también podría aprender a hacerlo, no necesariamente un curso, así que bueno, lo que es el Excel es bastante valorado en todo lo que es administrativo y en lo contable también. Y después tenemos sistemas específicos contables como pueden ser el Tango Gestión, el Begerman, y hay empresas que utilizan su sistema interno, ¿sí? Esto ya es un poco más complicado porque uno entra en general esto es en las grandes empresas. En las grandes empresas se utilizan sistemas internos y es, bueno, un poco más difícil porque no hay una oferta de cursos sobre un sistema en particular que utilizan las grandes empresas. Pero las pymes en general terminan utilizando el Tango, el Begerman o algún otro contable y, bueno, tener algún curso sobre eso, haber tenido experiencia laboral en eso, también sirve un montón. A mí en un montón de entrevistas me han preguntado justamente por este tipo de programas, ya que yo tenía experiencia laboral en un área contable y, bueno, sí sirve bastante tener conocimiento sobre ese tipo de programas. Después también existen otros programas contables que también son interesantes. Pero bueno, yo quería hacer sí tal vez una división en lo que son las empresas en sí, como pues una empresa donde uno entra al área administrativa, al área de comercial también, donde, bueno, está toda la parte de facturación, la parte de compras, pago a proveedores, por ejemplo, con lo que son, bueno, estudios contables específicos que tienen otro nivel de organización. Sí, en general, en un estudio contable es más probable que uno termine haciendo más contabilidad teórica o lo que puede ser. Y en general en las empresas esto no sucede, ya que obviamente una empresa, como no puede hacer su propio balance, en general esto se lo terminan delegando en un estudio contable, entonces cuando uno entra en una empresa termina trabajando ya sea en cuestiones de facturación, de liquidación de sueldos o cuestiones que no son tan específicas de lo que podría hacer un contador. Hago una salvedad y es que obviamente las grandes empresas sí tienen áreas contables específicas, sí hacen su balance y luego lo hacen auditar por una empresa de auditoría que les termina firmando el balance. Por lo cual, pero esto en las pymes no sucede en general. En las pymes es muy difícil que una pequeña empresa lleve su contabilidad, eso lo termina delegando a un estudio contable. Así que es más probable que si uno entra a trabajar en una pyme, sea para trabajar en otro tipo de tareas. Y lo que existe en las pymes es que hay una rotación bastante alta. Si uno no entra en algo muy específico, sino que puede ser que en el departamento termine haciendo un montón de actividades. Ya sea porque una persona que entra al departamento de ventas termina haciendo la facturación, la cobranza, termina haciendo varias cosas. Como que hay un alto nivel de rotación
Eso en las grandes empresas no pasa. En general, en las grandes empresas entras en un puesto y terminas trabajando en ese tipo de puestos. No, como que no hay tanta rotación. Después, bueno, también de lo que son las entrevistas y experiencias de entrevistas que he tenido, siempre me han preguntado mucho por la materia que estoy cursando. Creo que es algo que se pregunta bastante. Sobre todo si, no sé, uno va a entrar en una empresa, tener cursada la materia impuestos, impuestos 1, impuestos 2, gestión y costos, por ejemplo, o auditoría, que son como tal vez las más interesantes o las que a mí tal vez me han preguntado. Yo específicamente estudio economía, pero al principio en algunos momentos me han preguntado también sobre algún tipo de materia específica, como hacer teoría contable o algún otro tipo de materia que nosotros compartimos. O cálculo financiero, que es una materia optativa para nosotros, como que las materias que uno va aprobando son importantes y son valoradas en las entrevistas de trabajo, ¿sí? Por más que uno ponga el año en el que está cursando, el porcentaje en el que está cursando, muchas veces se termina preguntando por alguna materia en particular que pueda llegar a servir. Después, yo tuve en general entrevistas, siempre las entrevistas fueron individuales, tanto las que me tocó hacer en unas oportunidades como las que tuve, nunca tuve entrevista grupal. Así que nada, me sirvió bastante también lo que habló Emiliano para, bueno, tener una postura y tener, una manera de verlo en caso de que me toque en algún momento tener que hacer alguna entrevista grupal. Pero bueno, en general, más o menos se orienta a eso. Bueno, no tengo mucho más para decir sobre mi experiencia en esto, ¿sí? Básicamente es que, lo que dijo Emiliano, obviamente, coincido totalmente en todo. Hay un montón de cosas que no sabía y me ayudó bastante a entender. Yo hace varios meses que no estoy buscando trabajo activamente, pero cuando vuelva a buscar, bueno, será cuestión de actualizar el CV y, bueno, tratar de seguir buscando. Bueno, básicamente es eso. No tengo mucho más para acotar. Si tienen alguna pregunta, algo en específico a lo contable, me la pueden hacer. ¿Sí? Básicamente, yo tengo más que nada conocimiento de lo que es una pyme. Nunca trabajé en una gran empresa, sé que es diferente. De hecho, las entrevistas son diferentes. En una gran empresa es muy probable que las entrevistas te la termine haciendo en algún momento un psicólogo o una persona, siempre es de recursos humanos. En una pyme eso no existe. En general, las pymes no tienen un departamento de recursos humanos. La mayoría de las pymes, a lo sumo, si liquidan sus propios sueldos, es un montón, pero no estaría bien considerar eso como recursos humanos. En general, recursos humanos es un departamento mucho más amplio que se encarga de la selección de personal, y en las pymes es muy probable que uno busque un trabajo porque terminaron desvinculando a otro. ¿Sí? No es tan común, también estamos en una época donde, no es tan común que se amplíe la oferta laboral. Hablo por el tema de la pandemia, ¿no? Obviamente ahora esto cambia, pero en estos últimos años la oferta laboral y la demanda laboral de las empresas como que no está ampliándose tanto, entonces es probable que en la pyme terminan desvinculando a un trabajador o terminan renunciando y ahí terminan mandando la oferta y aceptando CV. Así que nada, es como muy diferente a una gran empresa. En una gran empresa ya la entrevista es diferente, te la termina haciendo una persona de recursos humanos, se termina mirando mucho más. Hay mucha más cantidad también de personas que aspiran a ese puesto, ¿sí? Por la llegada que tienen esas empresas. Así que, bueno, nada, yo como que haría esa diferencia, que no sé si es tan correcta igual, pero bueno, de lo que yo sentí cuando fui a entrevistas en PYME, es eso, básicamente, que la entrevista te la puede hacer un socio de la empresa, un jefe de área, del área donde vas a trabajar, que también no tiene los conocimientos y la formación que puede llegar a tener una persona que realmente trabaja en la selección de personal. Y bueno, es algo también para tener en cuenta cuando uno va, ¿no? El perfil, creo que también el perfil, como decía Emiliano, de lo que uno pone en el CV es muy interesante. No es el mismo perfil que busca una empresa, una gran empresa, como el perfil que busca una pyme, como el perfil que busca un estudio contable. Son como perfiles bastante diferentes. También es interesante dónde uno quiere ir, o dónde uno aspira a trabajar. Sí, es común y se sobreentiende que uno trabaja por necesidad y va a buscar trabajo lo primero que salga, sobre todo cuando uno no tiene experiencia, pero está bueno volcarse y adaptar el perfil también del CV al perfil laboral que uno busca. ¿Sí? Yo nombro estas que son las más comunes desde el punto de vista de la contabilidad. ¿Sí? Después también existen otras, por ejemplo, grandes empresas de auditoría, grandes empresas de estudios contables y jurídicos, sí, que ya no se manejan igual que una pyme, tienen otro tipo de dinámica, pero bueno, en general la salida laboral de un estudiante de la UBA de Económicas
de los primeros años sin experiencia, creo que está abocado a lo que yo más comenté. Y nada, bueno, mi idea era dar una experiencia respecto a eso, a los tips, y no me olvido del inglés. El inglés es bastante valorado. Me lo han preguntado muchas veces en varias entrevistas, y sobre todo en las grandes empresas, que tienen tal vez alguna aspiración un poco más internacional, es bastante valorado. Así que nada, no sé si hay alguna pregunta o algo, si no, directamente dejo a Félix que continúe. Y cualquier pregunta, nada, no duden en decirlo, que para eso estamos. Bueno, si quieren, arranco yo y de última dejamos preguntas al final. Estamos un poquito pasados de hora, pero bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Emiliano, a Maca, a Lucas por la exposición, que fue muy buena. Les comento, yo les voy a comentar un poco lo que es, yo estudio economía, estoy terminando la carrera ahora. Actualmente me desempeño en la función pública, pero también tengo una trayectoria en la investigación, fui becario, pertenezco a un centro de investigación, así que les quería comentar un poco cómo desarrollarse profesionalmente en el ámbito de la investigación, que creo que es un aporte específico al currículum, más allá de si uno quiere ser investigador para toda su vida, como becario, digamos, en el CONICET o en organismos públicos. La realidad es que creo que se está pasando un paradigma en el cual la licenciatura, por lo menos en economía, ustedes me dirán las otras carreras, es bastante amplia, ¿no? Y se está esperando que luego los y las futuras profesionales se formen un poco más específicamente en un tema más particular, ¿no? Y en ese sentido, me parece que la investigación es una oportunidad para, por un lado, inmiscuirse en un tema en específico, ¿sí? que nos interese dentro del paneo general que nos da, por ejemplo, la carrera de economía. Y, en segundo lugar, nos permite posicionarnos frente a una rama de la economía que queremos ejercer. Porque tengo sonidos en el celular, lo apagué. Sí, entonces, la investigación en ese sentido es una experiencia además muy linda. Es la oportunidad de rodearse de docentes y de otros estudiantes que están en la misma situación que nosotros, que están estudiando temas puntuales que a uno le tienen que interesar. ¿Sí? Eso es condición necesaria para poder desarrollarse en la investigación, pero que después, ya teniendo ese antecedente, nos perfilan muy bien en términos profesionales, no solo para ser investigador como tal, a lo largo de toda la vida, sino también para posibles especializaciones, ¿sí? Para posibles maestrías y para todo lo que es el mundo de las becas o subsidios que hacen que sea más accesible todo lo que es posgrado o cursos durante la licenciatura. Entonces, en general, el paradigma es, bueno, la licenciatura obviamente es gratuita, pero la verdad es que las maestrías, los cursos, las especializaciones que le permiten a uno configurar ese rumbo más específico después de la carrera son arancelados y también tienen barreras, los mejores, barreras a la entrada que no necesariamente son barreras económicas. En general hay cupos, los mejores cursos se fijan mucho en si el alumno o la alumna durante su licenciatura se pudo especializar en algún tema puntual, ¿no? Y la verdad es que la economía tiene una estructura dentro de su plan de estudios que es un poco de todo, ¿no? Tenemos optativas que van desde economía ambiental o economía y género o historia del pensamiento económico, digamos, hay un montón de subrubros y lo que pareciera es que cada vez se busca más algo específico para conseguir el trabajo que nosotros quisiéramos a futuro. Y en ese sentido, la investigación nos permite poner de relieve ese saber, es una credencial que la verdad es que es muy valiosa si uno quiere especializarse en alguna rama en concreto. Así que, en primer lugar, se los recomiendo como una experiencia personal, pero creo que también en este nuevo paradigma, ¿no? Antes yo creo que la licenciatura ya tenía mucho más peso. Hoy me parece que las especializaciones, los cursos, como vino desarrollando Lucas recién, son fundamentales y a veces, si uno lo piensa de manera estratégica, la licenciatura más esa experiencia de investigación o cursos puntuales que muestren que uno se dedica o se quiere especializar en una rama concreta, no demanda tanto más esfuerzo,
el plato fuerte fue la licenciatura, y sin embargo nos posicionan de una manera mucho más interesante, porque es verdad que hay muchos economistas y muchos estudiantes de ciencias económicas en general, entonces ese valor agregado de haberse dedicado a lo que quieran, economía de la energía, vamos a decir, bueno, tal vez con unos cursos o con un proyecto de investigación que gire en torno a eso, van a haber tenido una experiencia que es muy linda, por un lado, y por el otro lado van a posicionarse de una manera mucho, mucho más estratégica si se quieren después dedicar a eso. Entonces, eso en primer lugar. Y entonces ahora viene la pregunta de, bueno, la investigación. Yo no me recibí, tengo, no sé, lo que quieran, 19, 20, 21, no importa, pero están en la carrera, yo no soy investigador, ¿cómo accedo a ese mundo? A veces parece bastante críptico el mecanismo bajo el cual nosotros, como estudiantes de ciencias económicas, podemos acceder a las becas de investigación, y por eso también quería comentarles brevemente cómo poder acceder al mundo de la investigación durante la licenciatura, durante la carrera en la Facultad de Ciencias Económicas. Aunque no lo crean, uno piensa que la investigación nadie los va a querer porque no tienen experiencia, porque, bueno, en fin, no son investigadores, no han publicado de antemano. La realidad es que muchos proyectos en la facultad quedan vacantes, ¿sí? O sea, hay docentes que hacen convocatorias para proyectos de investigación y no consiguen becarios para entrevistar, ¿sí? En parte por una falencia de la propia facultad a la hora de publicar la información y las becas disponibles. Entonces, les iba a comentar muy brevemente de qué va esto durante la carrera, ¿sí? Existen 3 becas posibles a las que pueden acceder, 3 becas de investigación, ¿sí? Posibles para las que pueden acceder durante la carrera en la Facultad de Ciencias Económicas. Por un lado tenemos las becas ProPay, que es un estipendio mensual, ¿sí? Que da la facultad, ¿sí? Que otorga directamente y está financiada por la Facultad de Ciencias Económicas, ¿sí? Y lo van a poder encontrar en la página de la facultad, en la solapa de investigación. Ahora les voy a compartir pantalla para que vean a dónde encontrar esa información. Pero la verdad es que son becas bastante accesibles en términos de requisitos, ¿sí? El único requisito es el tener el 50% de las materias aprobadas, el único requisito excluyente y al que hay que cumplimentar sí o sí, ¿sí? Pero contando el primer tramo, ¿sí? O sea que ya después del segundo tramo están ahí casi listos para aplicar, ¿sí? Y eso los vincula con el mundo de la investigación y van a tener que anexarse a un proyecto específico que va a estar publicado en la página de la facultad, ¿sí? Entonces, cuando entran, les voy a compartir pantalla para que vean cómo aplicar. Eso, así. Si se ve la pantalla, entiendo que sí. En la página de la facultad, si van a investigación. En investigación van a becas y subsidios, ¿sí? Y acá tienen todas las becas de investigación que tiene la facultad. Bueno, tienen becas de intercambio y demás. Esto, de vuelta, llama la atención que como estudiantes de económicas no entremos tan seguido, ¿no? Porque en general el interés para meterse en este mundo, conocer docentes, que además después son vínculos laborales que no necesariamente están ligados a la labor estrictamente académica, bueno, no es tan conocido, pero miren, yo les estaba hablando de las ProPay, acá están, 2020. Acá mismo, ¿sí? Van a encontrar, ahora no está abierta la convocatoria, pero en este link, que ahí está vacío porque no hay proyectos todavía, así que no podemos entrar, el listado de proyectos a través de los cuales les va a aparecer un Excel, ¿sí? Con los docentes y el tema de los proyectos, ¿sí? Entonces vamos a decir, no sé, la docente Macarena Martínez, ¿sí? Tiene un proyecto sobre economía de la energía, el litio en la Argentina. Bueno, si ustedes se quisieran especializar, si quisieran trabajar, vamos a decir, en YPF, o si quisieran investigar cuestiones de coyuntura, es interesantísimo que apliquen a esta beca de investigación y los perfila muy bien a futuro, ¿sí? Entonces, ahí detengo la presentación y vuelvo por acá. Envían un correo electrónico
electrónico al docente, indicándole quiénes son, ¿sí? Enviando tal vez un currículum o pidiéndole directamente una entrevista, ¿sí? En general, son muy receptivos los docentes a encontrar alumnos que quieran aplicar. Entonces, no tienen que entrar, como también había comentado Emiliana, ¿no? Como pidiendo perdón o en general, bueno, esa simetría del docente-alumno, para nada. Los investigadores en general necesitan para desarrollar sus tareas de ustedes, ¿sí? Y de la comunidad académica se fortalece de esa manera y el conocimiento también funciona en investigación en ese de vuelta. Nadie investiga solo entre cuatro paredes en un ambiente que nadie conoce. Si bien a veces parece ser así, es un ambiente muy, muy colectivo y muy interesante. Entonces ahí van a encontrar los proyectos, ¿sí? Para las becas ProPy. Por otro lado tenemos las becas UBACIT, que ya son becas a nivel Universidad de Buenos Aires, no son específicamente para la Facultad de Ciencias Económicas, y están los mismos proyectos, ¿sí? Porque los proyectos para la ProPy son proyectos marco UBACIT. Las becas UBACIT es UBA Ciencia y Técnica, ¿sí? Se otorgan a todas las facultades, ¿sí? Y tal vez sí tienen una serie de requisitos un poco mayores, y ahí se presta un poco de atención a lo que es el promedio, ¿sí? Entonces, en general, se solicita un piso de entre 7, 7,50 para poder, no aplicar, porque uno puede aplicar igual, pero es una beca que tiene un poco más de competitividad porque estamos compitiendo también con otros compañeras y compañeros de otras facultades, ¿sí? Entonces, hasta acá dijimos la beca ProPy, que es la más accesible, que la otorga la Facultad de Ciencias Económicas. Luego tenemos la beca UBACIT, que la otorga la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Y que se aplica también igual desde la Facultad de Ciencias Económicas en la Secretaría de Investigación, ¿sí? Todas se aplican desde Económicas. Así que eso, el link es directamente con Económicas. Y por último tenemos las becas del Consejo Interuniversitario Nacional, que es la beca que me tocó tener a mí, donde aplicamos, las otorga el Consejo Interuniversitario Nacional, que aglutina a todas las universidades nacionales del país, ¿sí? Y esa sí es la más competitiva de todas porque estamos compitiendo no solo contra estudiantes de Económicas, no solo con estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, sino con todas las universidades nacionales, ¿sí? Ahora, el mecanismo bajo el cual aplicamos a estas tres becas es similar, es a través de la Secretaría de Investigación de la facultad, ¿sí? Y los proyectos y los avisos para aplicar van a aparecer acá. Yo ya les hablé de las ProPy. Acá tenemos las becas UBACIT. Acá dice, bueno, estará vigente hasta el 22 de junio. Vencieron el año que viene, en el primer semestre del año que viene van a poder aplicar, ¿sí? Y acá, de vuelta, no lo tenemos porque no están los proyectos ahora publicados porque la convocatoria venció. Pero en el futuro, cuando se den de alta, van a poder acá acceder al Excel, ¿sí? Y yo también les hablé de las becas SIN, que es la que me tocó tener a mí, que lo mismo. Acá bases... Excedentes. Archivos a subir. A ver dónde están. Bueno, acá deberían publicar, cualquier cosa lo vemos, los proyectos, ¿sí? Evidentemente ahora lo sacaron, pero ahí publican los proyectos cuando están disponibles, ¿sí? Entonces, estas son las maneras de adentrarse en el mundo de la investigación, de poder desarrollarse más específicamente en un tema, en una facultad y en una carrera que a veces es muy amplia, y eso nos, como les dije al principio, nos configura una carrera profesional a futuro que ya sea en el campo de la investigación o en otros campos nos sitúa en un rol bastante más interesante, ¿sí? Demuestra además que no solamente caímos en la carrera por más que la hayamos aprobado, sino que tenemos un interés específico que tal vez está ligado profesionalmente a lo que queremos hacer, o ligado a una maestría, a una especialización, a un curso que tal vez es difícil de acceder. Entonces es una credencial interesante ver que ya en el segundo o tercer año de la carrera, como alumnos, nosotros nos inmiscuimos en un tema específico, tuvimos un vínculo casi diario con un docente, ¿sí? Con otros alumnos que están estudiando lo mismo, demanda un trabajo propio y, bueno, por sobre todo es una experiencia muy interesante. Entonces, creo que hay unas preguntas. ¿Cómo pongo estos cursos o si tengo una beca en el currículum? ¿Con qué becas puedo buscar trabajo? Bien, bueno, a ver, las becas, ¿sí?
es muy sencillo, tienen siempre un título, beca del, supongamos, Consejo Interuniversitario Nacional. Tenemos que poner el año, ¿sí? En general son becas anuales, entonces convocatoria al Consejo Interuniversitario Nacional 2019. Sí, eso es muy importante, porque son convocatorias por tiradas anuales. Entonces nosotros tenemos que poner en qué año, de qué fecha a qué fecha desempeñamos la tarea como becarios, y el título, ¿sí? Abajo, el título de la investigación, del proyecto final que presentamos. Entonces, por ejemplo, límites y potencialidades de la extracción del litio en la Argentina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese podría ser un título, entonces tenemos que poner el título y el año de la convocatoria de la beca que desarrollamos, y luego tenemos que indicar también quién fue el director o la directora de esa beca de investigación. Entonces, esos son los 3 datos, ¿sí? ¿Qué beca? ¿Cuál fue el año de la convocatoria? Título del proyecto de investigación. Ese título lo sabían de antemano cuando aplicaron a la beca, porque, como yo les mostré, en ese link del listado de proyectos tienen el listado con el nombre del docente, el título del proyecto a investigar y el correo electrónico del docente al que le tienen que escribir, ¿sí? Y después, Lucila también pregunta si tenemos que presentar currículum para estos lugares. Bueno, ahí me parece que no está bueno enviar un currículum. En general, el ambiente de investigación lo que más pretende es que mostremos interés para con los temas que se van a investigar, ¿sí? Entonces, podemos enviar un currículum si tenemos experiencia en ese área, pero por sobre todo me parece que en el cuerpo del correo lo que el docente busca no es experiencia con la investigación, para con el sistema académico, en tanto es imposible que la tengamos. Y estas son becas para iniciarse en la investigación. Por eso también les digo, no tengan miedo, nuestra principal carta para con esto es mostrar interés, efusividad para con el tema que vamos a investigar. Que de vuelta, lo necesita también profesionalmente el docente que está postulando su proyecto para que colaboren con él. Entonces, eso sí es muy importante. Podemos, si lo consideramos conveniente, adjuntar un currículum, pero por sobre todo me parece que siempre se presta una reunión, ¿sí? O sea, la realidad es que siempre son docentes que tal vez cursamos con ellos, y cursamos con ellos, digámosle que hemos cursado con ellos. Si le pudimos prestar atención al promedio y nos manejamos bien con eso, poner el promedio, ¿sí? El manejo del idioma, la investigación muchas veces está en inglés y por eso también esa es una cualidad que se valora mucho, nos puede ayudar. Entonces, bueno, ya me estoy pasando de tiempo, pero para cerrar, el mensaje que les quería dar es, dentro de la carrera universitaria, de la licenciatura, la investigación y el tener una experiencia de investigación en la facultad mientras uno está estudiando es una experiencia hermosa, nos vincula de otra manera con los docentes, con el saber en general, y nos implica también una producción propia en un tema específico que nos interese, y por sobre todas las cosas, en términos profesionales, nos posiciona de otra manera en un momento en el que el posgrado o los cursos específicos son cada vez más relevantes. Entonces, no es que terminamos la carrera y fuimos como ganado cursando las materias a las que nos obligan, sino que además nos desarrollamos específicamente en el tema que nos interesa. Y eso aporta, ya sea para dedicarse a la investigación a futuro, como para hacer maestrías, para hacer doctorados, o también en el ámbito profesional para las áreas que quieran desarrollarse. Sí, por ejemplo, les interesa el desarrollo de la Argentina, el litio, el vínculo con la geopolítica y el Mercosur, tuvieron una beca de investigación en eso, para entrar, vamos a decir, a YPF, es una carta de presentación espectacular que hayan investigado un año con docentes que además, en general, se desempeñan en términos profesionales, no solo en la facultad, sino también en esos, vamos a decir, organismos o empresas, dependiendo del caso, que se dedican a esos temas específicos. En general, tal vez uno piensa que hay muchos profesionales en el campo de las ciencias económicas, pero para estos nichos específicos, en general faltan profesionales de la energía, falta gente que sepa, vamos a decir, del litio o de cualquier tema que quieran desarrollar. Así que, bueno, nada, les recomiendo la experiencia, y también, antes de abrir a preguntas, les aviso que estamos como Proyecto Económicas disponibles cuando se abran las becas para que nos consulten lo que sea necesario, ¿sí? A veces hay que ser un poco autodidacta para con estas cosas, la información no está tan clara,
Y también para mí es una oportunidad esta reunión para decirles que cuenten con nosotros. Son procesos que tuvimos que atravesar todos y a veces es un poco críptico, pero cuando ya sabemos a quién preguntarle, se allana muchísimo el camino. Así que personalmente me interesa muchísimo ayudarlos en lo que sea necesario para aplicar a estas becas. Así que bueno, eso. Cuando se abran las convocatorias, sigan la página si les interesa y cuando se abran nos pueden consultar por docentes, por temas, hasta el papeleo más burocrático. En todos los podemos ayudar. Una cosa que me olvidé es que también hay un estipendio económico que si bien no es equiparable a un sueldo, ¿sí? Como podría ser una empresa, bueno, es un estímulo, ¿sí? Lo más importante y lo más relevante tal vez no es ese estipendio, en tanto como les dije es poco, sino las posibilidades a futuro que se les abren en materia de contactos, de conocimientos y de trayectoria con la investigación, pero tienen que saber que, bueno, por ejemplo, la UASIT creo que estaba pagando entre 13.000 pesos, 15.000 pesos, una cosa por el estilo. De vuelta, no compite contra un trabajo en el sector privado, pero puede ayudar para solventar parte de los apuntes, los estudios y demás. Así que bueno, si les parece, ya podemos ir abriendo preguntas para no extendernos más, ya sea de lo que estuvo comentando Lucas o de lo que estuvimos hablando ahora. Bueno, si no quedaron preguntas, ¿les parece vamos cerrando? Dale, claro que sí. Bueno, primero que nada agradecer a Emiliano, a todos los que vinieron hoy a la charla, a Félix y a Lucas, y bueno, pueden buscar de nuevo la charla que creo que va a quedar guardada en YouTube, si la quieren volver a ver, si quieren ver los tips o algo, nos pueden hablar si no por nuestras redes, Proyecto Económicas, y seguir también todos los talleres que estuvimos hablando. Tenemos talleres de Excel, tenemos charlas por carreras, tenemos talleres de liquidación de sueldos, todo lo que les va a ayudar a poder completar su currículum. Emiliano, ¿querés decir algo? No, muchísimas gracias. También espero que les haya servido. Creo que muy interesante los temas. Que aprovechen estas oportunidades. Están en momentos de seguir creciendo, de seguir asimilando conocimientos y experiencias. Y bueno, y que eso también es generar red de contactos. Y obviamente que lo que estaban comentando Lucas y Félix, eso o esa experiencia dentro de un CV también va a tener un impacto para cada uno de ustedes. Así que ojalá que lo puedan aprovechar. Muchísimas gracias a Proyecto Económicas por convocarme. Gracias Félix, gracias Lucas, gracias Maca. Así que genial para mí. Buenísimo. Gracias a todos por participar. Gracias. Chao, muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias, compañero.